Ética en medicina. El problema ético del médico. Cuando el médico está frente a su paciente se le plantean dos preguntas básicas. Uno, ¿qué puedo hacer por este paciente? Y dos, ¿qué debo hacer por esta persona? Si se observan estas preguntas, cada una tiene una categoría diferente. En la primera, el ser humano es visto como un paciente. Por lo tanto, ahí cabe la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y en la segunda, como persona. Y aquí entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Entre ellas hay una gran diferencia, pero las dos son importantes. El paciente tiene una anatomía, una fisiología y una patología. La persona, además, posee necesidades, deseos, afectos, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, etcétera, etcétera. Esto permite comprender que el médico, en su quehacer, está comprometido como profesional y como persona, porque también él alguna vez tendrá que ocupar el lugar de paciente. Cuando el médico se pregunta internamente qué puedo hacer por este paciente, el meridiano pasa por la ciencia. Se está refiriendo a su bagaje de conocimientos científicos, su experiencia médica y toda su capacitación profesional. Esto incluye todo lo que estudió y aprendió en la universidad, en el contacto con sus maestros, con sus colegas, con sus pacientes, con los libros, con las revistas, con los congresos, con los cursos de posgrado, con las reuniones científicas, etcétera, etcétera. En ese momento, frente a su paciente, recurre a todo su bagaje científico y lo pone al servicio de su profesionalismo. Cuando el médico se pregunta qué debo hacer por esta persona, entonces el problema pasa por el meridiano de la ética y se está refiriendo al conjunto de normas, principios y valores con los cuales el médico maneja, conduce y regula su comportamiento profesional. Esta conducta médica es la que le permite encontrar en este paciente que tiene delante a la persona que habita el cuerpo que está enfermo, y de tal modo que paciente y persona constituyen una unidad. La condición de persona. Desde el año 1970 en adelante se viene conociendo el fenómeno bioético, concepto que está logrando un desarrollo considerable en los últimos años. Este fenómeno surge de comprender que el ser humano no es un objeto ni es una máquina que se descompone en partes o aparatos digestivo, respiratorio, etc. El ser humano es una persona que tiene conciencia de sí mismo, o sea, que tiene conocimiento de su propia existencia y que tiene autonomía, que es capacidad de autogobierno. La noción de persona tiene un lugar privilegiado en este modelo. Esto plantea la obligación de distinguir y diferenciar lo que es la vida biológica de lo que significa la vida personal. Ética, definición. Etimológicamente el término ética deriva de éticos, que significa costumbre. Por esto se la suele definir a la ética como la doctrina de las costumbres. Para la Enciclopedia Británica, ética es la rama de la filosofía que tiene que ver con lo que es moralmente bueno o malo, justo o injusto. Un sinónimo para ella es la filosofía moral.
Tradicionalmente, ética significa analizar, evaluar y desarrollar criterios morales, normativos, para tener que vérsela con los problemas morales. El vocablo ético es tomado solamente en un sentido adjetivo y por lo tanto es un término que define la calidad de una costumbre, de un comportamiento o de un quehacer. La ética médica define la calidad de la conducta médica. Concepto de ética. Jaime Balmes profundiza dos conceptos. Uno, del concepto de desarrollo, y dos, el concepto de lo bueno. Combinando ambos conceptos, la ética estudia el desarrollo de lo bueno aplicado al comportamiento humano. Ampliando este concepto, lo ontológicamente bueno es todo aquello que promueve el mejor desarrollo del ente. Lo moralmente bueno es todo aquello que promueve el mejor desarrollo de una comunidad. ¿Qué es lo bueno en medicina? Lo bueno es todo aquello que logre el mejor desarrollo del proceso terapéutico, el mejor desarrollo del paciente como persona y que esto le permita lograr una mejor calidad de vida. La constructividad es el mejor indicador de lo bueno, la destructividad lo es de lo malo.
Ética en medicina.
El problema ético del médico. Cuando el médico está frente a su paciente, se le plantean dos preguntas básicas. Uno, ¿qué puedo hacer por este paciente? Y dos, ¿qué debo hacer por esta persona? Si se observan estas preguntas, cada una tiene una categoría diferente. En la primera, el ser humano es visto como un paciente. Por lo tanto, ahí cabe la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y en la segunda, como persona. Y aquí entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Entre ellas hay una gran diferencia, pero las dos son importantes. El paciente tiene una anatomía, una fisiología y una patología. La persona, además, posee necesidades, deseos, afectos, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, etcétera, etcétera. Esto permite comprender que el médico, en su quehacer, está comprometido como profesional y como persona, porque también él alguna vez tendrá que ocupar el lugar de paciente. Cuando el médico se pregunta internamente qué puede hacer por este paciente, el meridiano pasa por la ciencia. Se está refiriendo a su bagaje de conocimientos científicos, su experiencia médica y toda su capacitación profesional. Esto incluye todo lo que estudió y aprendió en la universidad, en el contacto con sus maestros, con sus colegas, con sus pacientes, con los libros, con las revistas, con los congresos, con los cursos de posgrado, con las reuniones científicas, etcétera, etcétera. En ese momento, frente a su paciente, recurre a todo su bagaje científico y lo pone al servicio de su profesionalismo. Cuando el médico se pregunta qué debo hacer por esta persona, entonces, cuando el médico se pregunta qué debo hacer por esta persona, entonces el problema pasa por el meridiano de la ética y se está refiriendo al conjunto de normas, principios y valores con los cuales el médico maneja, conduce y regula su comportamiento profesional. Esta conducta médica es la que le permite encontrar en este paciente que tiene delante a la persona que habita el cuerpo que está enfermo, y de tal modo que paciente y persona constituyen una unidad. La condición de persona. Desde el año 1970 en adelante se viene conociendo el fenómeno bioético, concepto que está logrando un desarrollo considerable en los últimos años. Este fenómeno surge de comprender que el ser humano no es un objeto ni es una máquina que se descompone en partes o aparatos digestivos, respiratorios, etc. Este fenómeno surge de comprender que el ser humano no es un objeto ni es una máquina que se descompone en partes o aparatos digestivos, respiratorios, etc. El ser humano es una persona que tiene conciencia de sí mismo, o sea, que tiene conocimiento de su propia existencia y que tiene autonomía, que es capacidad de autogobierno. La noción de persona tiene un lugar privilegiado en este modelo. Esto plantea la obligación de distinguir y diferenciar lo que es la vida biológica de lo que significa la vida personal. Ética, definición. Etimológicamente el término ética deriva de éticos, que significa costumbre. Por esto se la suele definir a la ética como la doctrina de las costumbres. Para la Enciclopedia Británica, ética es la rama de la filosofía que tiene que ver con lo que es moralmente bueno o malo, justo o injusto. Un sinónimo para ella es la filosofía moral.
Tradicionalmente, ética significa analizar, evaluar y desarrollar criterios morales, normativos, para tener que vérsela con los problemas morales. El vocablo ético es tomado solamente en un sentido adjetivo y por lo tanto es un término que define la calidad de una costumbre, de un comportamiento o de un quehacer. La ética médica define la calidad de la conducta médica. Concepto de ética. Jaime Balmes profundiza dos conceptos. Uno, del concepto de desarrollo, y dos, el concepto de lo bueno. Combinando ambos conceptos, la ética estudia el desarrollo de lo bueno aplicado al comportamiento humano. Ampliando este concepto, lo ontológicamente bueno es todo aquello que promueve el mejor desarrollo del ente. Lo moralmente bueno es todo aquello que promueve el mejor desarrollo de una comunidad. ¿Qué es lo bueno en medicina? Lo bueno es todo aquello que logre el mejor desarrollo del proceso terapéutico, el mejor desarrollo del paciente como persona y que esto le permita lograr una mejor calidad de vida. La constructividad es el mejor indicador de lo bueno, la destructividad lo es de lo malo.